Mi nombre es Víctor Alday Jiménez, alumno segundo semestre de la carrera de Gestión Industrial de la Universidad Abierta y a Distancia de México. En este video les hablaré de la aplicación que tienen las rectas y las cónicas en el sector industrial. La recta. La recta es una línea geométrica que une todos los puntos contenidos en el plano, tomando en cuenta dos puntos diferentes. La distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. A la fracción de la línea recta alcanzada entre dos puntos se le llama segmento rectilíneo. Un polígono es una figura geométrica delimitada por una línea discontinua cerrada que no tiene intersecciones propias. Los enlaces de la polilínea se llaman los lados del polígono y sus vértices son los vértices del polígono. Las esquinas del polígono se denominan ángulos internos formados por lados vecinos. El número de ángulos de un polígono es igual al número de sus vértices y lados. El espacio geométrico. Vayamos de manera lógica, sin distraernos con muchos términos científicos internacionales y nacionales modernos. El sistema de coordenadas se puede representar como un cierto sistema de referencia orientado en un plano de dos direcciones. En el espacio, si recordamos, el sistema matemático está representado por dos direcciones perpendiculares entre sí, que tienen los nombres de eje X y del eje ordenado Y. Están orientados en direcciones horizontal y vertical respectivamente. La intersección de estas líneas es el origen de coordenadas con valores 0 en valor absoluto, y la ubicación de los puntos en el plano se determinan utilizando coordenadas X y Y. Ecuación de la recta. La ecuación de una línea que pasa por dos puntos dados en el plano. Antes de obtener la ecuación de la línea recta que pasa por dos puntos dados en un sistema de coordenadas rectangulares en un plano. Uno de los axiomas de la geometría dice que se puede dibujar en una sola línea recta a través de dos puntos. En otras palabras, al especificar dos puntos en un plano, identificaremos de manera única una línea recta que pasa a través de estos dos puntos. En el siglo XVI, el geógrafo Gerhard Mercator creó un mapa de navegación del mundo que representa la superficie de la Tierra en un plano para que los ángulos del mapa no se distorsionen. En la actualidad, dicho método para representar la Tierra se conoce como la proyección cilíndrica equilátera de Mercator. Tal mapa era muy conveniente para la gente del mar, ya que para llegar del punto A al punto B en el mapa de Mercator es suficiente dibujar una línea recta entre estos puntos, medir su ángulo hacia el meridiano y seguir constantemente esta dirección, por ejemplo usando un sextante y una estrella polar como punto de referencia o brújula magnética. En realidad la brújula no es tan simple, ya que no siempre apunta hacia el verdadero norte. La proyección de Mercator todavía se usa ampliamente para compilar cartas de navegación. Por ejemplo, Google Maps lo utiliza. Sin embargo, incluso los antiguos marineros comenzaron a notar que la línea recta no siempre era el camino más corto entre dos puntos especialmente. Se hizo notable para los cruces de larga distancia. Si dibujo una línea en el globo que cruza todos los meridianos en el mismo ángulo, queda claro que sucede esto. Una línea recta en el mapa de Mercator convierte un globo terráqueo en un espiral que gira sin parar hacia los polos. Tal línea en la ciencia moderna
se le llama con la palabra griega loxodromia, que significa barra oblicua. Las secciones cónicas en la vida cotidiana. El círculo es una línea cerrada, plana, cuyos puntos están en la misma distancia de cierto punto que se le llama centro del círculo. Un círculo es una figura geométrica que consiste en todos los puntos ubicados en una distancia dada en el punto dado. Un círculo es una parte de un plano delimitado por un círculo. El punto O también se le llama el centro del círculo. Podemos encontrar el círculo en la tecnología, como por ejemplo en discos compactos, en la rueda, en la industria del transporte, en los neumáticos y en los trenes motrices de los vehículos. También podemos encontrar formas de círculo en el pistón. Tienen formas circulares que son parte fundamental del funcionamiento de un motor de combustión interna. Se encuentra también el círculo en la industria de la construcción. Elipse. Es un tipo de circunferencia especial de una elipse. Junto con la hipérbola y la parábola, la elipse es una sección cónica. Una elipse también se puede descubrir como la intersección de un plano y un cilindro circular o como una proyección ortogonal de un círculo sobre el plano. Encontramos la forma de elipse en la fabricación de altavoces para automóviles, en la investigación aeronáutica, dados los puntos A y B. La órbita del planeta es una elipse. El Sol está en el centro. El Sol es un foco. Y surge una pregunta. ¿Cómo se mueve el planeta en una elipse? ¿Va más rápido cuando se está más cerca del Sol? Y otra pregunta, ¿el movimiento se ralentiza al alejarse de él? Kepler respondió a estas preguntas. Descubrió que si tomamos dos posiciones del planeta separadas entre sí por un cierto periodo de tiempo, digamos 3 semanas, entonces tomamos otra parte de la órbita y también hay dos posiciones del planeta separadas por 3 semanas y trazamos líneas del Sol. Para el planeta, el área encerrada entre la órbita del planeta y un par de líneas que están separadas entre sí por 3 semanas es la misma en todas partes y en cualquier parte de la órbita. Y para que estas áreas sean iguales, el planeta debe de ir más rápido cuando está más cerca del Sol y más lento cuando pasa lejos de él. También hemos visto la forma de la elipse en la industria de la construcción como en los estadios. La parábola. Es un círculo abierto en donde los puntos son equidistantes de una recta y un punto fijo, compuesta por dos brazos simétricos en relación a un eje y que resulta de cortar un cono paralelo a uno de sus lados. Los elementos geométricos de la parábola son: el foco es un punto fijo en el plano, la directriz es una recta fija en el plano. DCI 2016, en los apuntes de UNADM, se afirma que el vértice es el punto de la parábola más cercano al foco y a la directriz. Por convención se denota con la letra y sus coordenadas B mayúscula, H, K. En el PDF de la lectura DCI 2016 se afirma que la distancia focal es la magnitud de la distancia entre el foco y la vértice de la parábola. Se denota como la distancia entre el foco y el vértice es igual a la distancia entre el vértice y la directriz. En el DCI 2016 se afirma que la cuerda es un segmento de recta que une dos puntos cualesquiera de la parábola.
La cuerda focal es la cuerda que pasa por el foco. El lado recto de la cuerda paralela a la directriz que pasa por, por el foco de la parábola. En DCI 2016 se afirma que, esto en las lecturas del contenido didáctico de la escuela, se afirma que el eje de la parábola es la línea perpendicular a la directriz que pasa por el foco. Por este motivo también se le llama eje focal. Tiene la propiedad de ser, además, el eje de simetría de la parábola. Otra propiedad de la parábola que se debe a que su forma es la solución a la situación de considerar la carga que realiza desde arriba o tirando desde abajo, lo que permite a los arquitectos realizar diseños, funciones y formas creativas para sus puentes. En las lecturas de CI 2016 se afirma que se puede visualizar ejemplos de la parábola en puentes colgantes cuando un cable se cuelga de dos puntos de manera que soporte una carga distribuida uniformemente, es decir, que soporte un peso homogéneo mucho más que el peso del propio cable. De manera natural adoptará la forma de una parábola. Una antena parabólica es un espejo que transmite una señal en forma parabólica desde un satélite. Está diseñada para enfocar en la alimentación del convertidor unas de ondas de radio paralelo emitido por un satélite en particular. Es decir, una señal electromagnética proviene del satélite, se proyecta en su iluminador. Un convertidor convierte una señal en una eléctrica y la transmite al receptor. Las propiedades reflectoras en una parábola es la causa de que la superficie reflectante de los faros de los vehículos sean parabólicos. La hipérbola. Una hipérbola es un conjunto de puntos de un plano para el cual el módulo de la diferencia de distancias desde dos puntos dados, llamados focos, es una constante que es menor que la distancia entre los focos. La combinación de las propiedades de la parábola y la hipérbola se basan para la refractación de rayos de luz, los desenfoca y los difumina la imagen. La lente esférica de Kepler tiene una curvatura más baja y una mayor distancia focal que la lente de Galileo. Por lo tanto, los puntos focales de los rayos que pasan a través de dicho lente están más cerca uno del otro, lo que permite reducir pero no eliminar por completo la distorsión de la imagen. En realidad, el propio Kepler no creó dicho telescopio, pero las mejoras que propuso tuvieron una fuerte influencia en la creación de telescopios modernos. Una de las aplicaciones que podemos ver de la hipérbola en la vida cotidiana es el sistema LoRa, abreviatura de navegación de largo alcance. Es un medio de navegación de largo alcance, un sistema de radio navegación para controlar barcos y aeronaves. Varios transmisores emiten señales intermitentes que son recibidas por los receptores de barcos y aeronaves. Al medir la diferencia de tiempo entre los momentos en que las señales llegan al receptor, se determina el rumbo del avión o del barco. Bueno, entonces eso sería todo y llegamos a la conclusión que dependiendo de la posición del plano de corte, las líneas de sección de la superficie cónica pueden ser una elipse, una parábola, una hipérbola y un círculo. En casos particulares, una línea recta, dos líneas rectas que se cruzan en un punto. Todas estas formas son aplicables
al sector industrial, desde obras de ingeniería en construcción hasta aparatos con formas de secciones cónicas. También se puede aplicar estas formas geométricas en la creación de modelos de AutoCAD o modelado de 3D de figuras de piezas de ensamble automotriz. Los modelos geométricos describen objetos y fenómenos que tienen propiedades geométricas. La necesidad de descubrir objetos espaciales surge al resolver muchas tareas de gráficos por computadora. En el caso general, un objeto de la vida real no puede, por supuesto, coincidir exactamente con su descripción. Por ejemplo, aquí hablamos del espacio geométrico, el plano cartesiano en los ejes X y Y, pero para un modelo en 3D se requeriría un número infinito de triples coordenadas, que sería X, Y y Z, una para cada punto de la superficie del objeto. Bueno, pues de mi parte sería todo y gracias por ver este video.